Muy buenas noches a todos aquellas personas que nos están viendo a través del canal o a través de las diferentes plataformas digitales como lo son Facebook o YouTube. Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es la culminación de una secuencia que hemos tenido desde hace como unos cuatro lunes acerca de la depresión. Ya el pastor Kleiber nos ha enseñado un poco acerca de lo que es el desarrollo, también Billy, que había estado con nosotros platicándonos, y hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo salir de la depresión. Sabemos que es un problema que todos alguna vez pasamos, quizá algunos en mayor escala, otros en menor escala, pero no nos escapamos de poder vivir estas tensiones de la vida misma. Y bueno, hoy vamos a empezar hablando acerca de que hay muchas personas que pasan por el mismo problema. Yo recuerdo que cuando estuve en un cuadro también así de depresión, lo que me decía mi consejero en ese entonces decía, bueno, primero tenés que entender que no solo vos estás pasando por esta situación, hay muchos que han pasado por esta situación y han salido victoriosos y están muy bien, y hay otros que están pasando por esta situación, entonces no te sientas incomprendido o algo por el estilo. Entonces, ahorita vamos a empezar viendo algunos personajes a los cuales le ocurrió este cuadro depresivo, y comenzamos con el primero. El primero se llama Charles Spurgeon, es un predicador muy famoso, conocido a nivel mundial, y ha escrito muchos libros. Sus frases todavía las recordamos hoy en día, y él pasó por un cuadro depresivo. Les voy a leer la historia para que podamos comprender un poquito más qué fue lo que él estaba viviendo en ese momento. Y dice: fuego, fuego. Se oyó un grito que interrumpió abruptamente al predicador. En un abrir y cerrar de ojos, las más de 12,000 personas que escuchaban el sermón comenzaron a correr en estado de pánico. El predicador, sin suerte alguna, trataba de apaciguar a la multitud que huía desesperadamente como gacela que ve a un león hambriento. 7 personas murieron el 19 de octubre de 1856. La primera vez que el joven de 22 años, Charles Haddon Spurgeon, predicó en Surrey Gardens Music Hall en la ciudad de Londres. El aviso del fuego había sido una broma, pero las consecuencias no. Aparte de las personas que fueron a escuchar la palabra, predicaba y murieron ese día, 28 quedaron severamente lesionadas y varias otras salieron heridas, incluyendo Spurgeon mismo. La lesión de Spurgeon no fue física, pero a partir de este día la depresión sería parte de su vida. Los primeros días, luego del incidente, Spurgeon se sumergió tan profundamente en su dolor que algunos creían que podía haber perdido la razón. Spurgeon pasaba horas en lágrimas de día y pesadillas de terror por la noche. Durante este tiempo sus amigos trataban de guardarle de las venenosas palabras de la prensa londinense contra él. Uno de los diáconos de la iglesia reportó: con referencia al origen de la alarma, no hay duda de que fue originada por hombres malvados. Oh, qué penosa escena. Tú estás ansioso de escuchar de nuestro pobre pastor. Él está muy mal, digo, no por ninguna herida o moretón que recibiera, sino por la extrema tensión de sus nervios y su gran ansiedad. Tan mal que estábamos temerosos por su mente esta mañana. Sin embargo, Dios estaba en control absoluto de la situación. Un día, caminando abandonadamente en el jardín de un amigo con su esposa Susana, llorando sobre el rocío, de repente el Espíritu de Dios llenó de gracia. Trajo un pasaje de la Biblia al triste y deprimido corazón de Charles, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Spurgeon concluyó: si Cristo es exaltado, haga Él lo que le plazca conmigo. Mi sola oración será que pueda yo morir a mí mismo y pueda vivir eternamente para Él y su honor.
La palabra de Dios iluminó su atribulado corazón. Mirando a su esposa con los mismos ojos de antes, le dijo: querida, qué necio he sido. ¿Por qué? ¿Acaso importa que sea de mí si el Señor ha de ser glorificado? Spurgeon escribe: en las alas de paloma mi espíritu voló a las estrellas, sí, más allá de ellas. El jardín en el que estaba se convirtió en Edén para mí, y el lugar donde parado estaba se convirtió en el lugar más solemne, consagrado en mi conciencia restaurada. Hora feliz. Nunca más después de mi conversión había visto yo tanto de su infinita excelencia. Nunca más había mi espíritu saltado en un deleite tan indescriptible. Comencé a exclamar: sus gloriosas. Mi alma estaba absorbida en la idea única de su gloriosa exaltación y su compasión divina. Podemos ver la vida de Charles Spurgeon, todo lo que él estaba viviendo. Vivía en una extrema depresión, y pues esto no lo dejaba ser feliz hasta que llegó un pasaje de la Biblia que hizo que él restaurara. En este punto podemos ver que la misma palabra de Dios, el mismo Dios mismo hablándole a través de ella, pues fue el punto de partida hacia a lo que él llama su hora feliz o su deleite en Cristo Jesús. Cuando él dijo: no me importa en realidad lo que me pase a mí, si el nombre de Jesucristo siempre sea exaltado u honrado. Quedémonos con estas pequeñas pautas de lo que estos personajes estaban hablando en ese momento. Y más adelantito vamos a poder describir los pasos que ellos hacían para poder hacerlo, las cosas importantes. Y vamos a seguir con otro personaje. Este personaje que vimos, Charles Spurgeon, fue un predicador de Londres. Ahora vamos a irnos a la Biblia y vamos a leer también una historia que encontramos ahí. Y es la historia de Elías. Elías, en Primera de Reyes 19, narra la historia. Y la voy a leer en una versión diferente, en la Nueva Versión Internacional, en Primera de Reyes 19, del 19 y del 1 en adelante. Y dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y como había matado a todos los profetas a filo de espada, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo el día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Ahí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida hoy. Ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y, saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria,
y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, a Aber-Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que se han arrodillado ante Baal, que no se han arrodillado ante Baal, ni lo han besado. Encontramos a un personaje bíblico muy conocido, que fue el profeta Elías. Escondiéndose de la presencia del Señor, dice que se quería morir, mejor quítame la vida, Señor, decía. Y en este encuentro, lo que el Señor le dice cuando él está en la cueva, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Esa fue la respuesta del Señor. No le quitó la vida, aunque él estaba sufriendo, porque, le tenía miedo a la muerte, porque lo iban a matar y él huyó. Pero le tenía miedo también a quedarse solo. Y se me viene a la mente esos ataques de pánico, esos ataques de ansiedad, en donde uno realmente no sabe ni qué hacer, como el profeta Elías. No sabe si irse corriendo, no sabe si salir, no sabe si quedarse, no sabe absolutamente qué es realmente lo que quiere. En ese momento, el pánico, el miedo se estaba apoderando de Elías. Y llega Dios y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que está tratando de decir con esta pregunta realmente el Señor? El propósito de Elías, su identidad. Le hizo caer en cuenta que estaba metido en una cueva y que Dios no lo había mandado a estar en esa cueva, y que finalmente recordó su nombre. Elías realmente quiere decir, mi Dios es Yahvé, o mi Dios es Jehová. Entonces, esta pregunta es más una pregunta de identidad. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí escondido en esta cueva si tienes un propósito allá? Y más adelante, en los versículos de adelante, podemos encontrar a dónde lo mandó el Señor, cuál era su propósito, el propósito de Elías, porque nosotros pensamos que cuando estamos sumergidos en esos pensamientos y todo, allí es lo último, no encontramos sentido a la vida, no le encontramos un camino. Y viene el Señor y te dice, ¿qué estás haciendo ahí? Si en realidad yo no te mandé a que estuvieras ahí, por más que estemos angustiados. Entonces, esta pregunta hace que Elías se reorientara y que confirmara el propósito, a pesar de la condición en la que Elías se encontraba. A pesar de que se sintiera con pánico, con miedo, él obedeció a lo que el Señor Jesús había dicho. Y nos vamos con el último personaje del cual vamos a hablar en esta noche. Y vamos a hablar acerca de David. Todos conocemos a David, el rey David. Un joven conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? David cometió pecados, y esos pecados no los quería dar a la luz. Miren, se los pongo así para los que no hemos escuchado la historia de David. David se enamoró de una mujer ajena, porque la mujer tenía a su esposo, y lo que hizo David fue que, como su esposo era un líder del ejército, lo mandó en primera fila para que lo mataran. Y fue así, mataron al esposo de Betsabé y él se quedó con ella. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El versículo 32 de Salmos nos muestra unas pautas de qué era lo que David estaba pasando en ese momento. En el versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubriste mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Más adelantito dice, sintió que sus huesos se envejecían y que en el cual lloraba todo el día. Todo esto por la falta
de comunión con el Dios y la culpa que lo agolpaba por su pecado oculto. Él en realidad, como vemos en el versículo 3, dice mientras callé, o sea que había ocultado un pecado. Yo no sé si tú te estás describiendo con la vida de David, que estés ocultando un pecado. Y ese pecado, como lo dice David aquí, envejecían sus huesos. Y por ese pecado llorabas todo el día, llorabas toda la noche. Porque hace falta poder desencubrir nuestro pecado. Esos pecados ocultos jamás te llevarán a un lugar bueno. Siempre te llevarán al mismo lugar de poder envejecer tus huesos. Y estas 3 historias son de personajes que fueron amigos del Señor, que estuvieron cerca del Señor. A veces nosotros nos ponemos a pensar cómo es que, en el caso, por ejemplo, de Elías, una persona que sea consciente de Dios y de su gloria, porque él decía que está por amor al Señor, que inclusive todos sus pasos de esa persona sean en el nombre de Dios, pero que aún así sienta que está completamente solo, que ningún ser humano está ahí para apoyarle, y que ante eso, y que piensa que inclusive Dios no puede intervenir en este asunto. O sea, es tan humano pensar de esta manera, como Elías lo hizo. Tan humano pensar y decir, yo sé que el Señor está ahí, y aún así poder sentirme solo. Yo en realidad sabemos que la depresión viene por diferentes causas. Una es por alguna enfermedad que quizá te hace estar solo y tus pensamientos invaden tu ser. Otra es por algún suceso que haya pasado literalmente, y valga la redundancia, en tu pasado, que todavía te tiene encadenado, o algún trauma que también haya pasado en tu vida, o el mismo presente que no está con esta depresión sonriendo a tu favor, y te sientes con pánico de lo que vendrá, del futuro y de todas las cosas, independientemente de cuál sea tu situación. En estos 3 casos nosotros tenemos cosas similares. Por ejemplo, en el caso de Elías, él no quería morir porque le tenía miedo a morir, pero tampoco quería estar ahí con el Señor o buscar al Señor, y huyó y corrió y se escondió. Viene el Señor y le da un sentido de ubicación y le da un sentido de identidad y le dice, ¿por qué estás aquí? Ve y haz tu propósito, independientemente de que se sintiera deprimido o se sintiera angustiado o con este pánico. Lo mismo pasa con Charles Spurgeon. Él dijo que aunque su cuerpo, pues como lo dice Corintios, se fuera desgastando, él siempre quería la gloria para el Señor. Dejar de pensar en uno mismo como hombre, dejar de pensar en uno mismo. En el caso de David descubrimos que la base de esa depresión fue alejarse de Dios por culpa de un pecado oculto. Esta es una tendencia que tenemos los cristianos, que cuando nosotros hemos pecado al Señor, en vez de acercarnos más, que esa sería la respuesta de acercarnos y estar en comunión con Dios, nos alejamos y queremos ocultar ese pecado, cuando sabemos que ese pecado que estamos ocultando nos puede traer consecuencias como lo es la depresión y la ansiedad y el pánico. David pensó que nadie, incluso Dios, no se habían dado cuenta de su pecado. Por su distanciamiento con Dios, pudo pasar inadvertido, pues Dios era la fuente de la vida de David. Por eso los síntomas no tardaron en dejarse notar. De un ratito a otro, pues él escribe que sus huesos estaban envejeciendo mientras él callaba su pecado. Y podemos ver la respuesta de eso. No aguantó. David no aguantó con ese pecado en su corazón porque él sabía que era hijo de Dios. Y tenemos un Salmo 51 lleno de palabras, de emociones, de arrepentimiento. Empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En estos términos podemos concluir que sea cual sea el motivo de nuestra depresión, en Dios encontramos la causa y la salida. Cuando volvemos a Dios, regresa también el gozo de la salvación. Y con el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Indudablemente, la depresión tiene que salir de nuestras vidas. Y muchos creen que la depresión es pecado. He escuchado un montón ¿cómo se llama?, de enseñanzas quizá, o de algunas otras publicaciones, es decir, que la depresión es por falta de fe, o porque no crees en el Señor y no está tu convicción centrada en Él. Y no digo que esté mal, la verdad. Pues yo creo que si estamos cimentados en el Señor, pues muy difícilmente esto vaya a poder entrar en nuestra vida. Pero otra cosa es muy clara también, de que aunque así como Elías, que aunque nuestra dependencia o que nuestra visión esté claramente en servir y honrar al Señor, algunas cosas ajenas a nuestra voluntad, o sea, el diablo y sus tentaciones, el diablo y sus adversidades, el diablo y buscando cómo destruirte, pues permite enfermedades que te hacen caer en depresión, problemas que te hacen caer en depresión, y todo eso viene a raíz de la carne. Y la carne, pues el diablo es el principal enemigo. Y después de estas historias, después de más o menos ver a grandes rasgos lo que estos personajes vivieron, ahora sí vamos a entrar a un punto en donde vamos a ver cómo podemos salir de esta ansiedad o esta depresión. Proverbios 12:25, esta es una versión de la Biblia de las Américas, y dice: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Ustedes se han sentido como que tienen un nudo en el estómago, un fuerte dolor en el pecho, como que se les va el aire y que tratan de encontrar alivio en algún lugar, o que se refugian en alguna otra cosa. Como hay algunos que, al menos en cosas algo positivas como el fútbol o como algún deporte, pero hay otros que se refugian en las drogas, que se refugian en el alcohol, en el dinero y todo eso. Si algunas cosas no funcionan, las cambian, y algunas otras cosas no funcionan, las cambian. Es por eso que nos lleva a la desesperación de que no podemos soltarnos de ese tipo de depresión, de ese tipo de ansiedad. Y siempre mantenemos ese mismo estilo de vida que se vuelve cuando uno está deprimido. Y aquí viene el punto en donde Santiago nos enseña tres cosas en las cuales yo quiero dejar claro en usted cómo poder salir de la depresión. Y primero que nada, quiero hacerles mención y quiero dejarles también esto claro, de que no podemos salir por nuestra propia cuenta. Ahorita vamos a dar otro vistazo, pero si usted quiere intentar salir de la depresión o quiere tratar de salir de la ansiedad o este pánico por su propia cuenta, entonces lo estamos empezando a hacer mal, porque no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Nosotros no tenemos esa fuerza para poder hacerlo. Y el apóstol Santiago dice en Santiago 4:7, ahorita les leo aquí Santiago 4:7. De todo modo, yo creo que está apareciendo ahí en pantalla por algunos que no puedan tener su Biblia al alcance. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero, como punto número 1, tenemos que someternos a Dios. En este paso te pones de acuerdo con la palabra de Dios y su poder, lo que te da el derecho a ejercer dominio sobre el enemigo. Ya sea que la fuente de tu depresión sea algún trauma que el enemigo hizo que tú recordaras de cuando eras adolescente o cuando eras niño, que no logras perdonarte a ti mismo por lo que hiciste o algo así. Tú tienes todo el derecho o el dominio de poder decir, de poder someterte a Dios. Y someteos a Dios quiere decir que nosotros mismos, con nuestro poder y con lo que la palabra del Señor nos está diciendo, podemos hacerle frente hacia todos esos pensamientos. Y ahorita vamos a ver eso. Resistir al diablo es lo segundo.
Este resistir viene de la jerga militar que indica una oposición valiente, enérgica y persistente para impedir que el diablo prevalezca. No vas a alimentar lo que el diablo te está diciendo, que te está haciendo creer. No vayas a alimentar eso. Los ejemplos que hemos visto de los personajes bíblicos y de este personaje de Charles Spurgeon es que ellos, a pesar de que eran cristianos y que creían en el Señor y que cayeron en esta etapa, llegaron a un punto en decir, no puedo seguir aquí. Pero ese punto no llegó por sí mismo, ese punto llegó por la dependencia, por el sometimiento hacia Dios y cómo ellos resistían ante el diablo, ante las provocaciones del diablo. Porque en ese punto donde uno se encuentra sumergido en la depresión, los pensamientos invaden demasiado y no son pensamientos buenos. Yo creo que el 99% de las personas que han pasado por depresión, y si quieren escríbanme en los comentarios algo de lo que ustedes pensaban de manera, ¿cómo podría decirlo?, loca, cuando estaban pasando por este punto, son negativas. O sea, el 99% de los pensamientos son negativos completamente. En ese tiempo, pensar positivo es muy difícil. Y número 3, huirá de vosotros. El diablo huirá de vosotros. Dice, cuando renuncia a su control sobre tu vida y su poder para ponerte ansioso y deprimido. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que tenemos a un Dios más poderoso, en el cual si nos sometemos a Él, si resistimos al diablo, pues el diablo huirá de nosotros. Si lo ponemos en contextos de depresión, si nosotros podemos hacerle frente a esa depresión, a esa ansiedad, si resistimos, aunque vengan los ataques del enemigo, ya sean pensamientos, en personas, en todas estas cosas que hemos mencionado arriba, dinero, que drogas, que alcohol, resistid al diablo. Y cuando nosotros podemos resistir al diablo, entonces el número 3 es, Él huirá de nosotros, no nos podrá hacer frente y su poder ya no tiene poder sobre nosotros tiene el poder de Dios. Y si nos ponemos a pensar en estas 3 cosas, nos damos cuenta las soluciones que les dio Charles Spurgeon, que dio Elías, que tenía David. Y hay un punto de conexión entre esas 3 historias, Dios mismo. Charles Spurgeon no hubiera podido salir de la depresión si un día el Señor no lo hubiera iluminado con su poder y haberse recordado de ese versículo bíblico. Y recordemos que la palabra es para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. La palabra de Dios es la misma enseñanza, como que lo tuviéramos de frente, y diciéndonos y guiándonos por el camino. Entonces, ¿pudo Charles Spurgeon salir de su depresión por su cuenta propia? No pudo. No pudo hasta que no se encontró personalmente con el Señor. Cuando Elías intentó huir porque todo le estaba saliendo mal y se quería morir Elías y decía, no puedo volver, y se quería esconder y se fue a una cueva. Y llega el Señor Jesús y le dice, ¿qué haces aquí? Y le dio un propósito para su vida. Con la segunda historia volvemos a encontrar al Señor Jesús como la clave de cómo poder salir de esa depresión. Y número 3, con David. David había ocultado su pecado, pero un día dijo, no puedo más con este pecado, me está comiendo por dentro este pecado, encubrirlo. ¿Y qué fue lo que hizo? Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí y borra mis rebeliones. Llegar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús tuvo piedad de él. Entonces, podemos concluir que la única salida no es aquella que tú vayas a buscar. La salida te la da el Señor Jesús. Te la da el Señor a través de su palabra, a través de las enseñanzas.
Y no digo que esté mal poder platicar con alguna persona que quizá ya haya pasado por esta etapa, ¿no?, de depresión. Yo siempre he sido partícipe de la idea de poder platicar con alguien que esté bien cimentado en la fe primeramente, y que también haya pasado por esta etapa, porque entonces ellos les pueden dar soluciones que les funcionaron a ellos. En mi caso, y vamos a pasar al siguiente punto, Salmo 94:19, y Salmo 94:19 dice: mis inquietudes se multiplicaban dentro de mí. Y este salmo tiene que ver mucho con los pensamientos. Los pensamientos pueden ser una especie de incubadora de ansiedad y depresión, así que tengan en cuenta lo siguiente. Y número 1, para tener en cuenta, eres dueño de tus pensamientos. Eres dueño de tus pensamientos. Tú los concibes, tú los interpretas, les das significado, los aceptas o los rechazas. Por lo tanto, aprende a distinguir qué ideas te ayudan y cuáles no. Primero que nada, nuestras ideas son nuestras acciones. No sé si ustedes lo han visto de esa manera, pero cada vez que uno tiene una idea, convierte esa idea en acción. Primero pensamos lo que vamos a hacer, después lo hacemos. Es natural en el ser humano hacerlo así. Primero pensar las cosas y después actuar. El número 2 dice: te conviertes en un producto de tu forma de pensar. No son las circunstancias, sino tu reacción ante ellas lo que desatan tus emociones. Tus pensamientos desencadenan una reacción química que condiciona tus sentimientos, así como la duración y la intensidad de ellos. Cuando empieces a pensar de modo distinto, también te sentirás muy diferente. Y en este punto yo quiero hablarles de mi experiencia personal. Yo iba con un consejero y yo le decía así, en esos ataques de ansiedad y de pánico, yo le decía: hermano, ¿y no habrá alguna pastilla, no sé, que funcione como para que ya no logre pensar esas cosas? Decía yo, para que yo no esté pensando en todas esas cosas. Y él me dijo: pues lamentablemente no hay, me dice. No hay. Yo te podría dar pastillas como ansiolíticos para dormir, pero no son nada recomendables, decía él. Entonces, la única pastilla que te puedo dar, dice, se llama pensar diferente. Y yo decía: ¿por qué pensar diferente? Porque a cada cosa mala que tú pienses en esta etapa, a cada cosa fea que tú estés ahorita, que tengas en la cabeza, conviértela en una cosa positiva. ¿Qué cosas te gustan?, me preguntó. Yo le dije: bueno, ¿o qué cosas quisieras tener?, me dijo, en la vida, ¿qué cosas quisieras lograr? Yo me acuerdo que le mencioné que quería mi familia, ¿no? Una casa, un ministerio donde servir y todo eso. Entonces me dijo: esas son las prioridades por las que debes pensar. Así que cada vez que se te venga una idea mala a tu cabeza, una idea fea a tu cabeza, esa es tu pastilla, dice él. Pensar todas estas cosas positivas que vos querés hacer. Y aunque de cierto modo yo los comprendo porque pasé por lo mismo, que los primeros días no hacían nada, la verdad. Yo pensaba y decía, bueno, hasta lo escribí en unos papelitos y los pegaba frente a mí, recuerdo. Y decía: mi familia, por mi casa, y me ponía a orar y todo lo demás. Y no pasaba nada, pues me seguía sintiendo fatal. Pero a lo largo de los días, cuando fui alimentando estos pensamientos positivos llegaron a tomar parte de mi vida y fue siendo diferente. Por eso es que cuando empieces a pensar de modo distinto, también te sentirás diferente. Porque al final las emociones, las ideas son las que mueven a la persona. Si hoy te levantaste con una actitud positiva, seguramente estuviste enérgico todo el día. Pero si hoy te levantaste con una mala actitud, entonces seguramente te sentiste triste o frustrado o enojado todo el día. Ahora vamos con la número 3. Tus pensamientos son abundantes. Dice, el salmista dijo que se multiplican dentro de la persona. Los pensamientos ocasionales pueden amargarte por momentos, pero no llegar a provocar ansiedad y depresión profunda. Cuando llegas a ese estado es porque has albergado patrones negativos de pensamiento que se han multiplicado en tu interior.
Y esto es segunda de Corintios 10, del 4 al 5, dice llevar los cautivos a la obediencia de Dios para poder pensar como Él y estar en control de ellos. Aquí también les quiero comentar algo de mi experiencia personal. Un día, cuando estaba estudiando en CETECA, recuerdo que estaba cabal en mero apogeo de este cuadro depresivo y fui a cenar. Tenía una dieta rigurosa porque aparte de estar en depresión tenía una bacteria ahí en el estómago, entonces no podía comer grasas ni nada. Y al lado mío se llegó a sentar un hermano y el hermano me preguntó que por qué estaba comiendo una dieta o por qué estaba comiendo eso que no tenía grasa, ¿no? Y yo le dije, es que tengo una bacteria, le dije yo. Tengo una bacteria y pues no puedo comer cosas así con mucha grasa o no puedo comer algo que tenga muchos irritantes como chile, como frijol o cosas así. Y el hermano me dijo, pero tú no estás enfermo de algo más, me dijo, porque me veía toda la cara demacrada. Y yo le dije, sí, realmente sí, hermano, le dije yo. El hermano era hermano Luis Fernando Solares, hijo, el que me estaba platicando ese día. Entonces yo aproveché y dije, bueno, él es muy buen pastor y consejero, entonces yo le dije, hermano, ¿qué puedo hacer? Le digo yo, estoy como en un cuadro de depresión y estos pensamientos me están invadiendo, le dije, pensamientos malos, pensamientos que no me traían nada, ni para mi vida personal, ni para nadie a mi alrededor. Y él me dijo, todos estos pensamientos que tú tienes ahorita, dice, no los trates de pelear con tus propias fuerzas, porque tus propias fuerzas, si ya te diste cuenta, me dice, se desgastan. Pero si estás enfermo del estómago, bajas de peso, y era cierto, yo en ese entonces bajé mucho de peso. Te vas debilitando, y también era cierto, porque muy débil me sentía. Pero por eso no lo tenés que pelear con tus fuerzas, decía él. Deja que el Señor pelee tus batallas. Y es un poco de lo que dice segunda de Corintios, lo que acabo de leer, llevar los cautivos a la obediencia de Cristo. Él me dejó esto y se me quedó muy marcado en la cabeza desde el año 2019 más o menos. Me dijo, todos esos pensamientos y todas esas cosas difíciles que estás pasando, y todos esos pensamientos malos y todo lo que haya pasado, tu pasado mismo, me dice, encadenalos y todo esto ponerlo a los pies de Cristo, me dijo él. Deja los cautivos ahí para que sea Él el que tome el control de ellos y no tú trates de controlar lo que estás viviendo. Y con eso es que cerramos en el número 4, y deja que el Espíritu renueve tus pensamientos y las actitudes. El Espíritu Santo es un destello de Dios mismo en nuestro corazón. Somete a tus pensamientos al Espíritu y deja que Él los apruebe. Renueva o sustituye con los suyos. La ansiedad y la depresión no pueden seguir dominándote cuando le das a Dios el control de tu mente. La misma idea. Encadenar a nuestros pensamientos, encadenar todas estas cosas que nos están afectando en los pies de Cristo, en la cruz del Señor Jesucristo. Como lo hemos visto con Charles Spurgeon, con Elías, con David, no lo pudieron hacer por su cuenta propia hasta que el Señor fue el que con sus fuerzas te dio la libertad de todo esto. Esa es la manera de poder salir de la depresión. No puedes salir tú solo. El Señor Jesús es el que te hace libre de todo esto. Así que la respuesta es que tú sigas al Señor, que sigas aprendiendo de Él en su palabra, que te sigas alimentando y alimentando tus pensamientos de las cosas positivas, de la vida y de las cosas positivas que el Señor te ofrece. Todas las promesas que el Señor te da en la Biblia son parte fundamental para poder empezar en esta etapa de cambio. Y recordemos, toda la etapa de la depresión es un proceso de crecimiento. Si bien Charles Spurgeon lo decía,
ahora veo más allá de las estrellas, decía él, después de que él ya se había iluminado saliendo de la depresión. ¿Por qué? Porque cuando uno sale de la depresión es más consciente de todas las cosas que pasan, es más consciente de que uno es débil, pero el Señor te dice: yo me gozo y me fortalezco en tu debilidad. Así que en la debilidad y en la depresión que tú estés pasando, no dejes de glorificar al Señor. Y el Señor te va a ayudar a poder salir de esa situación. Y bueno, hasta aquí llegó el tema de hoy. Espero que más de algo de lo que hayamos platicado, de lo que hayamos leído, de lo que hayan escuchado, pues ustedes se les haya podido quedar. Y no solo en la mente, sino que puedan llevarlo a la práctica, en el corazón. Y si algo también les causó impacto en su vida, por favor, escríbamelo en los comentarios. Esto me gustó, esto no. Podemos orar por su vida también si usted está pasando por este proceso de depresión en estos momentos. Sabemos que el acompañamiento de un amigo, de un líder en oración también es vital. Yo recuerdo que en esos momentos yo le decía a mi mamá: pero ya no puedo. Pero sí vas a poder, mijo, porque yo estoy orando por ti, decía mi mamá, tu papá está orando por ti también. Y parece chiste, pero es anécdota, de que siempre sentí el respaldo de la oración de cada uno de los que estaba orando por mí en esa etapa. Entonces, ahorita que yo me siento en la hora feliz, como lo dice Charles Spurgeon, yo puedo también apoyarlos en oración a alguien que esté pasando por ese proceso. Y no olvidemos que Dios es primero y que busquémoslo a Él, que Él es el que nos da realmente la salida. Oremos para finalizar esta pequeña enseñanza. Gracias, Señor, por esta noche y gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra, Señor Jesús, que realmente tú eres la única fuente de poder nosotros salir de la depresión, Señor, que tú eres realmente la única fuente en la que podemos confiar y depender y correr, Señor Jesús, que tú nos cuidas y que tú nos conoces de pies a cabeza, tú conoces nuestros pensamientos. Y Señor, por favor, si estamos pasando por esta situación, ayúdanos y enséñanos en este proceso. Y también, Señor, enséñanos a poder depender de ti, a que todos estos pensamientos los podamos llevar al trono de tu gracia y que seas tú, Señor Jesús, el que nos ayudes con ellos, el que se encargue con ellos, porque a veces nosotros ya no podemos y nuestras fuerzas son limitadas, Señor. Pero sobre todo, enséñanos, Señor, qué es nuestro propósito, cuál es nuestra identidad en ti, bendito Padre, y poder seguir tus caminos. Oramos, Señor Jesús, en esta noche, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén.